El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré por siempre. Oremos primero y luego entonces comenzamos con esta reflexión en torno al Salmo 23. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido que puedas ahora guiarnos en este tiempo, darnos por medio de tu Espíritu Santo, que tu palabra cobre la vida que tú le has dado, Señor, y que nos ayudes, Señor, también a poder ir memorizando estos textos, no solamente por el afán de memorizar, sino que por el bien que nos hace el poder meditar constantemente en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Quédate con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Y ahora voy a decir yo en la Reina Valera 60. ¿Ah? La Reina Valera 60 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Reconfortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso yo lo aprendí cuando tenía 8 años. ¿Ya? Para que vean cómo se va dando en tu propia vida la función de memorizar. Es impresionante cómo para el pueblo de Israel la memorización del texto tenía que ver con la comunión y la relación con Dios. Se le indicaba a los padres de las familias a que enseñaran constantemente estas verdades y que las grabaran en su corazón y en su mente de manera constante y permanente. Muchas veces uno piensa y dice: ¿cuál es la finalidad de algo como esto? Y la verdad es que la finalidad está en que en nuestras vidas nosotros mismos podemos acudir a esa memoria que está ahí para constantemente recordarnos quién es nuestro Dios y cuáles son los principios, cuáles son los valores que Dios nos está dando, que Dios nos ha estado entregando y que Dios ha revelado desde siglos. Y por siglos su pueblo y su gente ha permanecido firme y fieles a la fe por medio de este tipo de prácticas, ¿verdad? Nosotros estamos frente a disciplinas cristianas como la memorización de los textos bíblicos, que podríamos ponerlo al mismo nivel de la lectura de la Biblia, la oración. Son cosas total y absolutamente necesarias. No están sonando los parlantes, así que para la vida cristiana. Entonces, a primera vista, cuando ustedes ven y toman el texto, nosotros podemos descubrir de que existen 12 promesas que están en el texto, ¿ya? Si nosotros vamos a ir una por una. En el versículo 1 está la primera. El versículo 1 dice que el Señor es mi pastor, y la primera promesa es: nada me falta. ¿Sí? Hay una promesa de parte de Dios que el salmista escribe en este salmo. Esto es un salmo del rey David, y es bien interesante. Después voy a hablar un poco sobre la relación que David tiene respecto del pastorado, justamente por lo que él fue cuando era joven. La segunda promesa está en el versículo 2, en la primera parte, que dice: me hará descansar. Ahí está una segunda promesa de parte de Dios. Y la tercera está en la parte B del mismo versículo 2, que es que me pastoreará, o va a ser mi pastor. Luego en el 3a, en el versículo 3, en la primera parte, dice: confortará mi alma. Ahí hay una cuarta promesa. Y la quinta promesa está en la parte B, o en la segunda parte del mismo versículo, donde dice que me guiará por sendas de justicia. ¿Ya? Ya tenemos hasta ahí 5 promesas que nosotros podemos ver en este salmo. La sexta está en el 4a y dice:
no tendré temor alguno, o no habrá temor en mí, ¿sí? La séptima está en la parte B y dice, su vara y su cayado me infundirán aliento. ¿Ya? Hay otra promesa, infundir aliento. La octava está en el versículo 5, en la primera parte, donde dice que Él prepara una mesa para mí, un banquete delante de mí, ¿sí? Es Dios el que genera esta acción. La novena promesa está en el versículo 5, en la segunda parte del versículo 5, donde dice que ungirá mi cabeza, ¿ah? Donde tiene que ver con el honor, ¿ah? Que Dios nos está dando, ¿ah? Luego entonces en el 5c, la última parte del versículo 5, está esta décima promesa que dice, llenará mi copa hasta rebosar, ¿ya? O has llenado mi copa a rebosar, llenas mi copa a rebosar. La número 11 está en el versículo 6, en la primera parte, donde dice que me seguirá, esto, el bien y la misericordia, me seguirán toda la vida. Y la última está en la parte final del versículo 6, donde dice que en la casa del Señor voy a morar, voy a habitar por largos días, o como dice en la versión NBI, habitaré para siempre, ¿ya? Nosotros estamos acá frente a un salmo que escribe el rey David como una declaración de fe, ¿ya? Es bien interesante ver de que la condición del rey David en este momento en su vida, él está emitiendo una declaración de fe, él está haciendo pública una confesión de fe respecto de quién es Jehová para él. Y es muy interesante cómo lo relaciona y cómo lo vincula con algo que él mismo sabía muy bien hacer, que era pastorear ovejas. Es interesante cómo él parte en su declaración de fe hacia Dios diciendo, Jehová es mi pastor. Es él mi pastor. Y ahí entonces la primera declaración que hace es, nada me va a faltar. Así como él entendía de que los animales, las ovejitas, dependían de él para todo, de David como quien les guiaba a estos pastos frescos, quien le guiaba a esta agua que corría para que ellos pudieran beber agua, alimentarse y crecer, de la misma forma el rey David lo vincula para su propia vida diciendo, Dios, Jehová, es mi pastor. Y por eso tengo la seguridad. Yo sé de lo que se trata ser pastor. Sé perfectamente que el animal te va a seguir. ¿Ah? Un animal que es indefenso te va a seguir. A donde tú lo lleves, él te va a seguir. Y David descansa en la condición de Dios como pastor de su pueblo. Recordemos que el reconocerse como pastoreado significaba reconocerse a su vez como una oveja débil. Y estamos hablando del rey de Israel. Por lo tanto vemos a David también en una actitud bastante humilde frente a Dios, donde él podía... ¿Dónde puedo encontrar la otra? Ahí está, gracias. Donde él podía acercarse de manera humilde delante de este Dios que, según lo que seguimos leyendo en el texto, él lo declara como su todo, ¿ah? Como su dependencia absoluta hacia este Dios. Y es bastante curioso este texto, este salmo, porque nos entrega de una u otra forma no solamente estas 12 promesas que es fácilmente visibles en el mismo texto, de manera rápida las podemos encontrar. Ustedes le piden como ejercicio a cualquier persona que encuentre estas promesas y las va a escribir rápidamente. Por eso no me voy a referir a cada una de ellas, sino que quiero ir por detrás de lo que para el rey David y para el pueblo de Israel significaba la presencia de este Dios como pastor. El Salmo 23 ofrece a nosotros palabras de consuelo y ciertamente la vinculación para nuestra vida tiene que partir desde la base de que nosotros primero confesamos de que Dios es nuestro pastor, de que nosotros confiamos en la palabra de Dios o en el actuar de Dios en nuestra propia vida. Y esa vinculación, yo, persona, que es lo que le sucedió en ese momento al rey David, respecto de Dios,
esa relación tiene que partir desde una actitud de humildad frente a Dios. No puede existir una relación con Dios habiendo orgullo. De hecho, uno de los principales problemas del ser humano es justamente su orgullo. Lo que retiene una relación fluida con Dios es el orgullo del ser humano. Cuando nosotros podemos echar por tierra el orgullo, estamos muriendo a nosotros mismos, es cuando podemos realmente pasar a confiar plena y absolutamente en la bondad de este pastor, que es Dios, que es Jehová, que era Jehová para el pueblo de Israel. Ahora lo interesante es que David no está hablando simplemente por experiencias propias, porque uno podría pensar en esto, no, sí, es que Dios lo defendió cuando tuvo que él mismo defender a los animales de los osos, de leones, entonces ahí estaba David y él encomendaba su vida al Señor y el Señor lo defendía. David va mucho más allá de esto. David está yendo a la relación que Dios tenía como Jehová, porque le da el nombre de Jehová, el nombre propio de Dios, y que es el nombre con el que Él se reveló a un pueblo, no solamente a un hombre. Y eso es muy interesante de tomarlo en cuenta al comenzar esta reflexión, porque justamente David está tomando la trayectoria, entre comillas, del trabajo, la obra de Dios con el pueblo de Israel, la está tomando y la está trayendo a su memoria para poder decir, yo puedo confiar en este pastor, no por lo que ha hecho conmigo, sino que yo lo vinculo a una situación de mi vida cuando yo era pastor de ovejas y sé muy bien lo que las ovejas hacían y por qué me seguían, pero por la trayectoria de Jehová siendo el Señor de Israel. Jehová es mi pastor. No dice Dios, el Dios que yo conocí, Dios me dijo, Jehová es mi pastor. Jehová, aquel Dios que se relaciona con un pueblo. Y David se hace cargo de la historia de su pueblo para poder decir y declarar, nada me va a faltar, estoy seguro en Él, tengo confianza en lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque no estaba basado en sus propias experiencias con Dios. Estaba basado en la experiencia con todo el pueblo y cómo Dios se había revelado a una nación completa. Ese Jehová me da confianza. Ese Dios que abrió los mares para Israel. Ese Dios que alimentó al pueblo en el desierto. En ese Dios yo puedo confiar. Y eso es muy interesante porque a nosotros nos cuesta creer en Dios y pensamos muchas veces que la fe está basada en una especie de salto al vacío, donde para tener fe hay que lanzarse, no importa lo que venga, pero hay que lanzarse. Nuestra fe está sustentada en lo que Dios ya hizo, en lo que Dios ya obró en la vida de la humanidad, y por eso podemos confiar en Dios, porque entendemos de que Dios es fiel a sí mismo y no ha cambiado en toda la historia. Por eso podemos dar el paso hacia adelante, porque sabemos que los que lo dieron atrás de nosotros no fallaron. Y ahí es donde se agarra entonces el rey David y comienza con esta tremenda declaración de fe de quién es Jehová, de quién es el Señor. Y es como un pastor, dice él, donde nosotros somos las ovejas, y donde Él nos lleve, para allá vamos a ir, a pesar de que nos haga pasar por valles de oscuridad. Pero vamos a ir con Él porque Él es el buen pastor. Porque Él nos está conduciendo, a pesar de estar viviendo o pasando por un valle de sombra, por un valle de muerte, es Él el que nos está conduciendo a los buenos pastos, a la buena agua, porque Él es el que sabe. Entonces fíjense cómo es para el rey David la relación que tiene. Lo iguala a una actividad que él realizó por mucho tiempo, para entenderse él mismo con la humildad y la fragilidad de una oveja que necesita ser guiada. Teniendo toda la autoridad delante de un pueblo, él reconoce delante de Dios que necesita ser guiado como cualquier otro, porque no es él el que está guiando al pueblo, él simplemente es un mediador. Jehová es el que está guiando a su pueblo. Entonces, en esa perspectiva, nosotros vamos a ver que al menos tenemos tres motivos
por los cuales nosotros pudiéramos reconocer a Dios, a este Jehová que ha hecho cosas en el pasado, lo podemos reconocer en nuestra vida como también nuestro Señor. La primera parte va o comprende desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Volvemos a revisarlo y volvemos a leerlo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Los 3 primeros versículos nosotros somos llevados por la metáfora de este buen pastor del que yo les estaba hablando. ¿Ah? Nosotros, este es el pastor, este es el buen pastor, no es cualquiera, es el mejor de todos y nos está conduciendo entonces a estos pastos frescos para no solamente alimentarme, fíjense lo que dice el versículo 3, me infunde nuevas fuerzas. O sea, puedo volver a tener la fuerza necesaria para continuar este camino y me guía por sendas de justicia por amor a su propio nombre. Dios es fiel en sí mismo y me da paz que Él sea fiel a sí mismo. Puedo confiar en Dios porque Él me da la paz basado en su propia fidelidad. Dios provee todo lo que el hombre necesita y en cada aspecto de su vida. Es verdad que muchas veces pareciera que Dios está ausente, que Dios no está presente en ciertos momentos de nuestra vida. Y son justamente aquellos momentos de silencio de Dios en los cuales Dios está hablando con la mayor fuerza a nuestras propias vidas. Son aquellos momentos en los cuales Él nos está diciendo, yo soy el buen pastor, jamás te olvides de eso. Yo soy el buen pastor, yo te estoy conduciendo hacia el pasto que tú necesitas y no al pasto que estás comiendo. Por eso te tomo de ese lugar y te saco. Pero Señor, duele, es difícil, es duro, me cuesta, no lo entiendo. Yo soy el pastor. Yo soy el buen pastor. Ya lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Por amor a mi nombre, por mi propia gloria. No voy a permitir que tú te apartes del rebaño. No voy a permitir que tú pases hambre ni sed, sino que lo voy a providenciar para ti. Probablemente vamos a tener que caminar 1 milla más, porque los mejores pastos están 1 milla más allá. No te conformes con lo que tienes acá. Vamos adelante. Dios te trae esa paz porque Él es el buen pastor. Trata a sus ovejas realmente como lo que nosotros somos, seres débiles y que bajo su autoridad nosotros podemos llegar a tener verdadera dirección y podemos caminar verdaderamente junto a Él. Dios se preocupa de nuestro bienestar. Y no solamente podemos nosotros hablar de acá del bienestar económico. De hecho, prácticamente eso vendría siendo el aspecto secundario y si no bien terciario de esta historia. El tema es que Dios te sustenta. Y es interesante cómo lo plantea después, ¿ya? Donde vamos a ver en los versículos siguientes. Pero Dios es suficiente en aquellas cosas. Es bastante relevante dentro de esta historia. Y acá estoy citando a un amigo mío, ustedes lo conocen, a Gonzalo David, ¿sí? Él hizo una exégesis del Salmo 23, se la pedí prestada el jueves o viernes, dije, compadre, préstamela para poder ver qué otras riquezas tiene el texto, porque él se metió en el texto hebreo, así a estudiarlo y se metió profundamente en el texto. Y el loco dice lo siguiente en su trabajo, dice, es relevante que el rey David se compare con una oveja al llamar a Jehová pastor. Se trata del rey de Israel, la autoridad máxima, que Dios lo ha puesto por autoridad sobre el pueblo, pero él reconoce que es el primero que necesita ser guiado como una oveja. Eso es exactamente lo mismo que debiese ocurrir en nuestras vidas hoy. El otro día teníamos por estos debates de Facebook que son bastante pencas, ¿no? ¿Sí? Pero justamente hablábamos respecto del tema del pastorado. Y dentro de lo que he podido ir conociendo, pensando y aprendiendo en la vida, es justamente de que cuando Dios llama a una persona para tener la responsabilidad pastoral sobre un grupo de personas, debiese ser esta persona el primero en reconocerse débil delante de Dios.
cosa que lamentablemente no vemos siempre en las iglesias. La imagen pastoral hoy en día es una imagen, en muchos casos, de personas inalcanzables, donde hay que inscribirse en enero para tener una cita con el pastor en julio, en agosto. Y si es que tienes la suerte de poder sentarte a conversar con el pastor. Si es que no ocurrió otra cosa entre medio, y ahí quedaste, con la once preparada. Entonces fíjense cómo David, siendo el rey de Israel, es el primero en reconocerse como carente y necesitado de dirección pastoral. Y eso, dice el rey David, es lo que a nosotros nos trae paz. El hecho de que Dios no discrimina en tipos de personas, sino que a todos los toma como a ovejas que necesitan ser pastoreadas, que necesitan ser guiadas. Lo segundo que nosotros podemos ver está desde en los versículos 4 y 5. Dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Fíjense cómo el rey David en esta oportunidad, o en esta parte del mismo salmo, está reconociendo a Jehová como protector. David tenía la posibilidad de armar un ejército con la gente que estaba junto a él, que no iban a batallar por el rey, como era la costumbre de los pueblos antiguos. Ellos iban a batallar en el nombre de Jehová. La motivación era mucho más alta que el rey. Pero David no reconoce su protección en su ejército. Reconoce su protección en Jehová. Fíjense cómo parte diciendo: aunque ande o si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Teniendo la posibilidad de armar un ejército que le defienda como rey. ¿Han visto el sultán? ¿Sí? ¿Lo han visto, no, el sultán? No, nunca, no. La gente de iglesia uno no ve tele, ¿tá? Es el cajón del diablo, es pecado, esas cosas. Bueno, yo sí, yo soy el primer pecador, yo veo el sultán, ¿eh? Y el sultán es bastante más delgado, el sultán sí. Vamos a tener que pedirle la receta de la dieta. Fíjense en la estructura que tiene, la estructura jerárquica que tiene justamente este sultán, o la historia de este sultán, en donde él hace así y el ejército inmediatamente lo protege, lo rodea y lo cuida. Y es bien interesante, ¿por qué? Porque él por sí mismo es débil. Porque la historia, hasta donde he visto, es cómo tratamos o de matarlo a él o de matar a la gente que lo rodea. Él es una persona que es débil, se muestra poderoso y se muestra fuerte. Pero ¿a quiénes acude para mostrarse poderoso? A su ejército, a la gente que está con él. El rey David, bastantes años antes, estaba funcionando en una forma totalmente diferente. Él dice: da lo mismo si tengo un ejército. Tengo a Jehová conmigo. Ese Jehová que sacó con mano fuerte a Israel desde Egipto, que desaparecieron los egipcios en el mar. Ese Dios es en el que yo confío. Por eso puedo decir que aunque ande por valles tenebrosos y oscuros, no voy a tener temor alguno, porque estoy sustentado en lo que Dios ya ha hecho por su pueblo. Eso es lo que David está buscando enseñar y buscando recordar siempre. Fíjense que generalmente nosotros tenemos temor ante la incertidumbre cuando justamente descansamos en nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros estamos tratando de descansar las cosas en nuestras manos, nos vamos sintiendo constante y permanentemente agotados, cansados. Es más, nos frustramos. ¿Por qué? Porque no podemos soportar todo lo que pudiésemos soportar. Y ahí es donde nos comenzamos a cuestionar: ¿será realmente que la situación es más compleja de lo que yo puedo soportar? ¿O yo soy una persona débil? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Yo me la he hecho. ¿Por qué soy una persona tan débil? Y ahí hay un juego peligroso de poder comprender el tema de la debilidad.
Porque efectivamente ninguno de nosotros tiene poder para poder soportar todas las cosas de la vida. Ni siquiera aquellas personas que la vida les ha dado duro tienen la capacidad de sortear nuevas situaciones complicadas, complejas y difíciles en la vida. Y nos cuestionamos, ¿soy una persona débil? Y tenemos dos formas de reaccionar. O nos reconocemos débiles y cavamos un hoyo y metemos la cabeza como la avestruz para que nadie más nos vea, o tomamos la actitud de tratar de mostrarnos, aparentar de que estamos bien. Y vamos caminando en la calle totalmente frustrados y nos encontramos con una persona, hola, ¿cómo estáis? Súper bien. Y es mentira, estáis mal. Pero levantamos delante de nosotros una máscara para mostrarnos bien. Dios nos está dando una tercera vía, un tercer camino, y que es el camino que toma el rey David. Teniendo el poder, no lo usa, sino que se reconoce débil. ¿Pero para qué? Para que Dios se engrandezca en su vida. Eso me hace recordar el relato bíblico del Génesis, en la narrativa bíblica, en la actitud que tuvo Caín, que se reconoció débil delante de Dios después de haber matado a su hermano Abel. ¿Y qué es lo que hace? Construye una ciudad con muros para poder defenderse porque se siente débil. De hecho, a la ciudad le pone el nombre de su hijo, que era debilidad. Se reconoce débil y construye un muro. Tengo que defenderme del otro. Mientras tanto, que el hijo que Dios le da en reemplazo de Abel a Adán y a Eva, también reconoce su debilidad. Y a su hijo le pone por nombre debilidad. Pero desde él en adelante la debilidad significó querer buscar a Dios. Porque yo soy débil. Que es distinto a meter la cabeza en un hoyo y es distinto a levantar un muro. Es la tercera vía que Dios está ofreciendo. En este salmo nosotros vemos que David reconoce y puede descansar en Jehová porque Jehová le da protección. Es Él quien lo protege, es Dios quien pelea la batalla por él. Por lo tanto, lo que venga para la vida de David no depende cuánto control él puede tener respecto de la situación, sino que va a depender de cuánto él confía en este Dios que le ha mostrado en la historia que permanece fiel y que le va a traer esta protección que David, como cualquier otro rey, necesitaba tener. Entonces, cuando nosotros lo vemos esto para nuestras vidas hoy, de una u otra forma todos nos sentimos débiles frente a alguna situación. De hecho, para muchos, sobre todo los que son de tradición cristiana y han vivido dentro de una iglesia por muchos años, usamos al pecado y decimos, no, mi debilidad es esto. ¿Ah? Es tu pecado. Pero decimos, no, esta es mi debilidad, yo soy débil en esto. ¿Ah? No me expongan en situaciones de esta característica porque soy débil. Es una forma de reconocer la debilidad, pero más bien esa forma de esconder la cabeza. Nosotros podemos asumir, enfrentar, tomar en cuenta nuestra propia debilidad y agarrarla y dejarla de tener en nuestras manos, sino que pasarla a las manos de Dios y decirle, Señor, yo soy débil en esto, me siento débil en aquello, no puedo con esta situación, necesito de tu protección, dependo de ti. Este salmo nos enseña esto, nos lleva a poder tener aquí, memorizar, mantener no solamente en la mente, sino que también en el corazón, de que Dios nos da protección y, como dijimos primero, nos da paz. Y lo último, que está en el versículo número 6, es que Dios, a través de este salmo, nos da comunión con Él. Fíjense bien, primero, nos da paz en los primeros 3 versículos. En la segunda parte, nos da protección. Podemos confiar en Jehová porque nos da protección. Y tercero, porque Jehová también nos da comunión. Dice el versículo, David está haciendo referencia a 2 atributos de Dios: su misericordia y su bondad. ¿Y quién mejor que David
para hablar de la misericordia y de la bondad de Dios. Pensemos un poco en cómo era según Hebreos, este hombre conforme al corazón de Dios. Mentiroso. ¿Cuántos hay acá? Levanten la mano. Puedo verlas, pueden bajarlas. Adúltero. ¿Cuántos hay acá? Ah, no levanté ni uno la mano, ¿no? Era adúltero. Conspiró un asesinato. No honró a Dios. Y la Biblia misma afirma que fue conforme al corazón de Dios. ¿No les parece rara esa cuestión? ¿No habrá sido David el que borró y dijo, no, aquí voy a ponerme como un compadre bueno para que la gente crea? David se sabía imposibilitado de tener una comunión con Dios porque se conocía lo suficiente. Sabía quién era. Y es por eso que él le entrega a Dios la responsabilidad y más que la responsabilidad, le entrega a él o le retribuye a Dios la comunión con él. Señor, no depende de mí. Tú me conoces muy bien. Tú sabes quién soy. Y a pesar de eso, tu bondad o tu amor y tu misericordia me van a acompañar todos los días de mi vida. No tengo escapatoria. Por más cosas erradas, malas que yo haga, tú vas a estar igualmente conmigo. ¿Por qué? Porque ya quisiste hacerlo. Y no hay nada que pueda transformar tus decisiones. Por eso puedo confiar en Jehová. Por eso puedo descansar en este Dios. Porque no depende ni siquiera de mí. Depende de lo que Él quiere hacer para mí, a través de mí, para poder alcanzar su propia voluntad. David, con lo penca que era, primero se reconoce él mismo como una oveja. ¿Por qué? Porque necesitaba estar en paz con Dios. Tranquilo, tomar decisiones tranquilo. Estaba dirigiendo un pueblo completo. En segundo lugar, porque él necesitaba de esta protección como una oveja. Señor, soy incapaz de poder yo también hacer las cosas, de defenderme a mí mismo, y el pueblo tampoco tiene la capacidad de defenderme. Tú nos defiendes. Y en tercer lugar, cuando él habla de la comunión, también le dice, Señor, al final de cuentas esto también te pertenece. La comunión proviene de ti. Tú quieres tener una relación conmigo. Este salmo termina diciendo estos dos atributos que lo van a acompañar de manera eterna. Aquí hay algo bastante interesante porque, vuelvo ahí a citar a mi amigo Gonzalo, en el texto hebreo la palabra está conjugada en una forma constante. Estas dos características de Dios, estos dos atributos de Dios, yo no me los voy a poder sacar de encima. Ya está decretado de que así sea. Y no hay forma de que yo pueda zafarme de esto. Eso es lo que reconoce David en esta oración. Y fíjense que, a su vez, él expresa, David con esta afirmación, en esta declaración de fe, David expresa una vez más que el gozo que a él le genera el saber que va a vivir constante y permanentemente en la presencia del Señor. Fíjense que eso es probablemente la búsqueda más profunda de aquella persona que ha pasado de muerte a vida, espiritualmente hablando. ¿Cómo puedo yo estar constantemente en la presencia de Dios? ¿De qué manera puedo yo estar constante y permanentemente delante de la presencia de Dios? De hecho, en el Nuevo Testamento nosotros vemos un relato en los Evangelios en que se le acerca un grupo de personas a Jesucristo y le dice, Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? Para hacer la voluntad de Dios. Queremos estar en ese lugar íntimo con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y Jesús le responde, ¿saben qué? Hay una sola cosa que ustedes tienen que hacer. Ustedes lo único que tienen que hacer es creer. Creer en la obra de aquel que Él envió. O sea, creer en mí. Y yo veo que David está descubriendo esto cuando él dice en este último versículo, tu bondad y tu amor, o tu misericordia y tu gracia, tu amor constante y permanente están conmigo y no me los voy a poder sacar de encima. Creo en eso y eso me trae
profunda alegría, profundo bienestar, profundo gozo. ¿Hay algún gozo mayor para alguien que ha salido de la muerte espiritual y ha venido a la vida que poder tener comunión con Dios? No existe mayor anhelo para quienes le buscamos y queremos amar a Dios con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo, como era el texto de la semana pasada. No hay mayor anhelo, no hay mayor búsqueda de nuestros corazones que poder vivir en comunión con Dios de manera permanente. Y fíjense que David lo encuentra descansando esta comunión con Dios en la obra que Dios está haciendo para él. Eso me hace a mí recordar que este punto es la máxima o la primera respuesta a la primera pregunta del Catecismo de Westminster. ¿Cuál es el fin último del hombre? Glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. David lo está diciendo, tu amor y tu misericordia, tu gracia, Dios, me van a acompañar para siempre. Y el otro día yo escribía un asunto respecto de esta respuesta de la confesión, del Catecismo Menor de Westminster, donde dice glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, por la eternidad. Pero ¿sabes qué es lo interesante de ese punto? Que la eternidad no comienza cuando tú mueres. La eternidad comenzó el día que Cristo murió por ti. Por lo tanto, ya estás viviendo la gracia y la misericordia de Dios. Y al igual que el rey David, puedes decir, tu gracia y tu misericordia me guiarán o me van a acompañar todos los días de mi vida. Y entonces voy a poder habitar en tu presencia eternamente. Este momento, aquí en este jardín, es parte de tu eternidad con Dios. Es parte de tu eternidad gozando estos dos atributos de Dios. ¿Hay alguna satisfacción mayor que esta para un ser humano? ¿Hay alguna satisfacción mayor que esta para quienes hemos entregado nuestra vida a Dios? No la existe, no lo está. Y Dios te lo está dando anticipadamente. Te está diciendo, estás viviendo parte de tu eternidad conmigo hoy día en la tierra. Eso debiese traer profunda alegría a nuestros corazones. Y es por eso entonces que, al igual que el rey David, nosotros podemos decir, Señor, eres mi pastor. Nada jamás me va a hacer falta. Porque a pesar de que esté pasando por situaciones complejas, tú me estás llevando a estos pastos que no solamente me van a alimentar y van a saciar mi sed, sino que me van a dar nuevas fuerzas para seguir adelante. Entonces tiene mucho sentido cuando la Biblia en Romanos nos dice que todas las cosas contribuyen para el bien de aquellos que aman al Señor. Podemos confiar en Dios como nuestro pastor porque Él ya lo hizo, anteriormente lo estuvo haciendo. Y esa es la seguridad y nuestra fe de que Él lo va a continuar haciendo hasta que Cristo vuelva. Que el memorizar este texto nos ayude a gozarnos, a tener la felicidad y la dicha de que estamos viviendo dos atributos de Dios que los vamos a seguir viviendo por la eternidad. Hoy día, en tu casa, aquí, mañana lunes cuando tengáis que levantarte después de las vacaciones y ir a la pega por primer día después de. Hasta ese momento, felicidad y alegría. ¿Por qué? Porque dos atributos de Dios te han sido revelados a tu vida. ¿Para qué? Para que te puedas contentar y alegrar de la obra que Dios hizo, por medio de Jesucristo. Porque solamente gracias a Él nosotros podemos ser partícipes de esta alegría. Solamente por medio de Cristo, de su muerte y su resurrección, nosotros podemos ser partícipes de la felicidad que nos trae, el gozo que nos trae, el que Jehová sea nuestro pastor. Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque nosotros podemos, Señor, entender por medio de tu palabra que lo que David vivió al momento de escribir este salmo es lo que tú nos estás invitando a vivir hoy, a pesar de la dificultad, el dolor y la adversidad. Saber